Entonces tal vez podría... Yo creo que sería más fácil dejar el menos 3y como estaba y mejor pasar restando el menos 6 9 6 9 menos 6x Ok, si querés lo regresamos, no hay problema. Entonces, para que sea. regresamos aquí. Tururú, tururú, tururú. Y entonces decimos, vamos a restar 6x entonces. ¿Cómo quedaría? Menos 3y menor o igual que 9 menos 6x. Muy bien. Va. ¿Y ahora? Ahora pasaría el menos 3 a dividir el 9 menos 6x. Así que ahí es hora. Ok. ¿Y por cuánto estamos dividiendo? Por menos 3 entonces se da la vuelta el signo. Exactamente. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría y es mayor o igual que 9 menos 6x partido menos 3. Va. Esto, porque en la mayoría de los casos no te van a obligar a usar fracciones, a menos que ellos tengan un propósito para el asunto, usualmente te van a poner números así, que son fáciles de operar. ¿Cómo se opera eso? Se opera de uno en uno. O sea, dividís el 9 entre negativo 3, dividís el negativo 6 entre negativo 3. ¿Cómo queda entonces? Eh, el 9 es 2 ¿Con qué signo? negativo, Cuidado con el signo. menos 2. Menos Y el 2. otro, Perdón, se cortó, casi no te oí. sería entonces menos, no, menos 3 perdón. Menos 3 Ajá. por 3 va. Ok. Menos 3 Y el otro sería más 2x. más 2x. Lo puedes reorganizar como y mayor o igual que 2x menos 3. Entonces, la siguiente cosa es que vos a la hora de graficarlo te ocupes de ver cómo es la gráfica del igual. O sea, si vos tenés y igual a 2x menos 3, ¿qué recta es? ¿Cómo se ve? Acordate que una cosa es el intercepto en y, que es por dónde cruza, y la otra, la pendiente, que es cuánto crece cuando te mueves por unidades a la derecha. Entonces, en este caso, ¿cuál es el intercepto en y? 2x. Mira pues, te lo voy a resaltar. En verde, en azul, perdón, celeste, esto es la pendiente, ¿ok? Ok. La pendiente siempre es lo que acompaña a la X. Y en verdecito es el intercepto en Y, que te dice dónde cruza el eje. El menos Entonces, 3 es el intersecto y el 2 es ¿cómo se la llama? pendiente, La pendiente. que es cuánto crece. Entonces, si vos decís, bueno, aquí está el menos 1, el menos 2, el menos 3, aquí está el 1, el 2 y el 3 para X, aquí el 1, 2, 3 para Y, menos 1, menos 2, menos 3. ¿En dónde se pone este negativo 3? Eh, este, eh, entonces se pone la de abajo. Exacto, porque es en el eje Y, Ajá, ¿ok? Ese exacto. es, por algo se llama intercepto en Y, es el eje Y. Entonces aquí cruza, va. Y como tenemos pendiente 2, quiere decir
que cuando vos avanzás uno para la derecha, sube, ¿cuánto? 2 veces. Sube 2 unidades. Entonces eso es aquí. Avanzas otro para la derecha, sube otras 2. Es aquí. Uno para la derecha, 2 para arriba. Uno para la derecha, 2 para arriba. Uno para la derecha, 2 para arriba. Entonces tu recta debería verse así más o menos. ¿Ok? ¿Y cuántas veces hago lo del 2? La verdad es que con 2 puntos que tuvieras te basta. Porque una recta Ah, solo ok. con 2 puntos ya está. Pero ahora, este no es el final del trabajo. Esta es la igualdad. A vos te preocupa la desigualdad. Entonces, para poder hablar de la desigualdad, por algo lo despejamos. Lo despejamos para poder pensar. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Es lo que está encima de la recta o es lo que está abajo de la recta? Si es mayor o igual, ¿cuál debería ser? Eh, el -3. No, no, no. O sea, me refiero a esto. Esta recta morada, la recta morada divide el plano en 2 pedazos. El pedazo que está aquí, que eso sería lo que está encima, el pedazo que está acá, que eso sería lo que está abajo. Entonces, hay que escoger uno de esos 2 lados. Y lo escoges basándote en esta desigualdad. ¿Cuáles son las y's que son mayores de lo que está en esta recta? ¿Qué El lado dices? izquierdo. O sea, la Pues parte no de arriba. penses izquierda y derecha, tenés que pensar arriba o abajo. Si es Arriba, es porque es arriba. la Y. Entonces, si es mayor que, es arriba. Entonces, eso quiere decir que el plano o en la mitad del plano de la que nosotros estamos hablando es esta. ¿Ok? Sí. Va. A veces lo que a vos te dan no es necesariamente una curva, una recta, perdón. A veces es una curva. Por ejemplo, si a vos te dieran la desigualdad x al cuadrado menos y mayor que mayor que cero, pongamos, así para que sea sencilla. Cuando vos despejas esto, pues lo primero que a uno se le ocurre es que hay que sumar la y para que quede positiva del otro lado. Y eso está bien, se puede hacer así. Si vos sumas la y, queda x al cuadrado mayor que y. Pero se lee mejor si la y está del lado izquierdo. Entonces, si la y está del lado izquierdo, lo que vos vas a tener es y menor que x al cuadrado. Va, ahora, hay que recordarse cuál es la gráfica de x al cuadrado. Si tú recordás, eso es una parábola, ¿verdad? Va. Y esa parábola iría más o menos así. Déjame mostrarte. Ay, falla el pulso. Ahorita no le pongas atención a los números. La parte importante es la forma. Es una parábola y entonces vos decís, igual que una recta, la parábola define un pedazo que es mayor a ella y otro pedazo que es menor a ella. Es decir, un pedazo que está por encima y otro pedazo que está por abajo. En este caso,
¿Tú cuál querés? ¿Lo que está encima o lo que está abajo? En este caso lo que está encima. Fíjate bien. ¿La Y va a ser mayor o la Y va a ser menor? Ah, sí, la Y va a ser menor, entonces va abajo. Exacto. Por eso es que lo más conveniente es siempre tener despejado esto para la Y. Porque cuando vos tenés despejado para la Y, entonces te resulta claro saber si tenés que estar encima o abajo de las cosas. Pero hay un detalle más, y es que a diferencia de la otra, esta es menor estricto. Entonces, si es menor estricto, quiere decir que no podés incluir la parábola. Entonces, para decir que no estás incluyendo la parábola, vos le pones la gráfica de la parábola en punteado. Así. Entonces, eso indica que la parábola en sí no está incluida, sino que solamente los números que están abajo de la parábola. Ah, o sea, ahí es cuando solo es menor o mayor. Sí, igual. Exactamente. Ah, ok. Va, déjame que te lo presente en el Desmos. Regresate a la pestaña de la reunión. Sí. Quiero... O sea, esta cosa te lo hace automático. Y menor que X es lineal, pero si le pones X al cuadrado, ¿ves? Pareciera que dijera vos, es lo de afuera. No, no es lo de afuera, porque si vos lo ves lo suficientemente lejos, vas a ver que lo que está pasando en realidad es que, lo que está pasando en realidad es que es lo que está debajo de la parábola. Por ejemplo, aquí puse menor que 20, menor que 50. ¿Ves? Entonces, lo que está pasando ahí es estamos agarrando solamente los puntos debajo de la parábola. Lo que pasa es que la parábola es infinita, ¿verdad? Si te alejas lo suficiente, igual parece que no hubiera nada, pero es todo lo que está debajo de la parábola. ¿De acuerdo? Ok, sí. Va. Entonces, para terminar, ¿dónde estoy? Aquí está. Regresémonos al pizarrón. Siempre despejas para Y, para poder comparar si lo que tenés es Y arriba o Y abajo. Si la Y es mayor que, estás arriba. Si la Y es menor que, estás abajo. Por último, y esta parte es nueva, esta no la habíamos discutido en la clase pasada. ¿Qué pasa si vos tenés dos cosas al mismo tiempo? Por ejemplo, a vos te pueden pedir lo siguiente. Si vos querés la solución de esto que puede ocurrir al mismo tiempo, Y mayor que 2 menos X y al mismo tiempo Y menor que X más 1. Entonces, fíjate bien, Sí. lo que tiene que pasar ahí es lo mismo que hacían ustedes con esos diagramas de Venn que ashuraban, decían en la primaria, que Ujú. pintabas lo que era común a ambos lados. En este caso, tenés que ver cuál es el espacio común para las dos desigualdades. Empecemos por graficar 2 menos x. ¿Cómo graficaría 2 menos x? Eh, 2 es la pendiente. Nah, Entonces, ¿no? está en desorden, pero en realidad lo que vos tenés ahí es negativo x más 2. Lo que pasa es que te lo escribieron en un orden raro. Entonces la Entonces, pendiente sería X. es lo que acompaña a la x. Es el número nada más. Entonces, Ajá. ¿qué número acompaña a la x si lo único que aparece es un menos? -1. Menos 1.
La pendiente es -1. ¿Y el intercepto en Y? Sería +2. Exacto. Entonces, tenemos que cortar en -2 y por cada una que nos movamos a la izquierda, a la derecha, ¿qué hacemos? ¿Subimos o bajamos? Bajamos. ¿Cuánto? -1. Bajamos 1. O sea que esta recta debería ser algo así. Chu, 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 chu. Algo así aproximadamente. Y como es Y mayor que eso, ¿qué pedazo del plano es? Y es mayor que la parte de arriba. La parte de arriba. Entonces, vamos a marcarla. Y mientras yo la marco, andate pensando cómo será la gráfica de la otra recta. X más 1. ¿Cómo irá? X más 1. Eh, ¿Cuánto sería ahí la pendiente y cuánto sería el intercepto? la pendiente es X. Es 1, perdón. Ajá, exacto. Y sería la intersección en Y sería 1. Exacto. Entonces, quiere decir, lo vamos a poner en otro color, verde, que tenés que cortar aquí en el 1 y cada vez que te mueves a la derecha 1, ¿qué? Bajo 1. ¿Bajás o subís? X. Ahí Ahí subís. Entonces, otra vez punteada porque también es menor nada más, no es menor o igual. Entonces no se debe incluir. Ahora, es Y menor que eso. Entonces, ¿qué lado es? Es Y menor que... ¿Cuál? ¿Que la de ahorita? Sí, la estamos Sí, venciendo ¿verdad? en verde. Entonces, ahí sí es para abajo. Sería el lado de abajo, perfecto. Ajá. Entonces, ¿cuál es la solución de lo que tú querés? Lo que tú querés es lo que queda pintado de los dos colores. O sea, lo que solo es azul no basta. Lo que solo es verde no basta. Lo que sea azul y verde, lo vamos a marcar en moradito, es esta parte limitada por estos dos lados, o sea que es como esta esquina que está de este lado, ¿ves? Eso sería tu solución gráfica. Para las desigualdades en el plano, siempre la solución es puramente gráfica. Ajá. Pues sí, para las desigualdades en el plano, la respuesta siempre es una gráfica, nada más. Eso no hay manera de describirlo con una fórmula con X y Y, sino que solo se muestra en el dibujo. ¿Ya? Okay. Bueno, sigamos con lo que estábamos, que era, ¿qué otras preguntas te pueden salir? ¿Aló? ¿Aló? Ah, Sí. sí, ya. Va. Pasemos entonces a un poco de geometría. Si lo ves muy chiquito, podés ampliarlo con el mouse para poderlo ver más grande. Mírate ahí la Ya. número 10. ¿Te la puedes leer, porfa? Sí, en la figura anterior la altura del triángulo es de 6 unidades y el lado PQ es 10 unidades. ¿Cuáles son las coordenadas del punto Q?
Va, a ver. La altura es 6, o sea, esto que está aquí es 6. Y el lado PQ es 10. Y lo que te están pidiendo es estas coordenadas. Bueno, una de las dos coordenadas la tenés. ¿Cuál es la que tenés? ¿La X o la Y? X. ¿Estás seguro? No, No, pues estás en la adivinando. frente, ¿verdad? Acordate que la X es horizontal y la Y es vertical. ¿Cuál de las dos es la que tenés? Ah, el 6 es la el Y. Es Y. Entonces recordá, X horizontal, Y vertical. Como es 6 porque es la altura, entonces es Y. Entonces aquí tenés 6. O sea que lo que te falta es X. Pero fíjate bien Sí. que X sería esto. Ujú. El Sí, porque truco solo es el está triángulo. en concentrarse solo en Ajá. el triángulo de la izquierda. O sea, no mires todo el triángulo PRQ. Mira solo el triángulo PSQ. Ok. Ese es un triángulo Y rectángulo. hay que estar. Ajá, sí. Entonces, ¿qué harías? Habría que hacer. eh, ¿Cómo se llama esto? Lo de A al cuadrado más B al cuadrado igual que C al cuadrado. Apúntelo, por favor. Se llama Teorema de Pitágoras. Pero eso, de eso sería. Va. Sería. Entonces, ¿quién quieres que sea A? ¿Quién quieres que sea B? ¿Y quién quieres que sea C? eh, C sería la hipotenusa, que no. Ah, no, perdón, C sería la que me falta. No. C siempre es la A, hipotenusa. ¿no? C siempre es hipotenusa por pura Ah, costumbre, para siempre pedirla de la misma letra. ok. Entonces sería 10 al cuadrado, de ahí Espérese, sería. espérese. ¿Quién es C? Ajá, pero ¿quién es A y B? Ajá, A es 6, ¿no? Ok, como tú quieras. Si eso lo decidís vos. A es Ah, 6 ok. y entonces no queda más Y, remedio que B sea lo que vos querés, ¿verdad? Ahora, fíjate ujú, bien. Si vos querés B, tenés que de todas maneras escribirlo así. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Se tiene que poner así. La cuestión es que en este caso toca despejar. sí, habría que hacer entonces 6 al cuadrado. Todavía no pongas números. Primero despejar. Ajá. ¿Cuál se tiene que quedar Ah, solito? eh, B al cuadrado. Ajá. Entonces, ¿cómo quedaría? B cuadrado igual a qué? Igual A al cuadrado menos al cuadrado. ¿Estás seguro? Sí, al despejar. Ah, no, sería C al cuadrado menos A al cuadrado. Exactamente. C cuadrado menos A cuadrado. Y ahora ya puedes poner números. Sería entonces, bueno, B al cuadrado es casi. Luego sería 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Ok. O sea, 100 menos 3, es 36. 100 menos 36 y eso es Eso es 74. 64. Ay, sí, sí, sí. Y eso tiene raíz exacta. Como te digo, en el PAA, como no te dejan usar calculadora, sí tenés que ser consciente de cuánto es cada raíz, todos los números que tienen raíces. Por ejemplo, repasate 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, hasta el 10 por lo menos. ¿Cuál es la raíz de 64? ¿Te la sabes de memoria? 8. Perfecto. Sí, 8. Entonces, como esto es 8, quiere decir que la coordenada tanto del punto S como del punto Q, la coordenada en X es la misma, que sería 8. Entonces, ¿cuál es tu respuesta final?
La A. Exactamente, 8,6. ¿Ok? Bien, Sí. el 11 es otro tema, lo vamos a atacar despuesito, pero el 12 es un tema de circunferencia. ¿Te sabes esa fórmula? Porque esa fórmula no hay otro remedio más que Eh, sabérsela de memoria. esa es la del área, ¿no? Hay tres fórmulas distintas. La del área, Ah, la de ajá. la circunferencia. Bueno, para un círculo son dos nada más. Para una esfera son tres. Va, mira pues, voy a hacer esto, o mejor dicho, esta página tiene una cuadrícula a la derecha. Andate a la cuadrícula para poder ver. Si vos tenés un círculo, déjame moverlo un poco así. ¿Ves el círculo rojo? Va, ese círculo rojo va a tener un radio. El radio, como hemos quedado en tiempos inmemoriales, es del centro a la circunferencia. Entonces, ese radio es R. El símbolo que usamos usualmente es R. La longitud de la circunferencia normalmente se simboliza por C mayúscula. Y el área se simboliza por A mayúscula. Entonces, de memoria, esto no hay de otra manera de sabérselo. Tenés que sabértelo de memoria porque no hay lógica en el asunto, sino que así es. La circunferencia es igual a 2 por el número pi multiplicado por el radio. Ya. Y el área es igual a el número pi multiplicado por el radio al cuadrado. Insisto, la única manera de aprenderse eso es memorizárselo. El A es el área. R el radio y A. Sí, R el radio, C la circunferencia, que va a dar las mismas unidades que el radio, si son centímetros, centímetros, si son metros, metros, etcétera. Si en el caso del área, si son centímetros, la respuesta debe ser centímetros cuadrados. Si son metros, metros cuadrados, así. Entonces, en este caso, a vos te pidieron la circunferencia cuando el radio mide 5 centímetros. Vámonos a la pregunta en sí. Si querés la amplias un poquito para que no se vea tan chiquita la cosa. Y entonces, tu R mide 5. E insisto, la circunferencia ya se te quedó ¿cuánto? ¿O cómo es la fórmula? Sí, 2pi radio. 2pi por el radio, Eso sería 10pi. 10pi. Respuesta B. ¿De acuerdo? Entonces, para la circunferencia, 2pi por el radio. Para el área, pi por el radio al cuadrado. Eso es con respecto a círculos. Ahora, en la pregunta 13, pasémonos a la 13, por favor, te mencionan otro tipo de figura. Dice, en la figura anterior, el segmento BC es paralelo al segmento AD. O sea, vos tenés dos lados paralelos. Los otros dos obviamente no son paralelos. El AB con el CD no son paralelos. ¿Te acordás cómo se llama una figura así? No, la verdad. Va, a esto se le llama un trapecio. Ah, Los trapecios tienen solamente un par de lados paralelos. Los otros dos lados no son paralelos. Hay otros términos que también tenés que saberte al respecto. Los lados que son paralelos
se llaman bases. Esta es una base y esta es otra base. Usualmente se les ponen números. Entonces a esta vos le puedes decir que es la base 1 y a esta le puedes decir la base 2. Entonces, otra vez, esta es una cuestión de saberse de memoria la fórmula. La idea de esta fórmula es que para poder saber el área, lo que vos tenés que tener es el promedio de las dos bases. ¿Cómo promedias dos números? Es... No, para promediar, no me recuerdo. Mira pues, imagínate que vos tenés dos notas, un 60 y un 80. ¿Cuál es tu promedio? La suma la divido entre dos. Exacto, entonces es la misma idea. Al promediar las dos bases, solo las vas a sumar y las vas a dividir por 2. Entonces sería base 1 más base 2 dividido 2. Es el promedio de las dos bases y ese resultado se multiplica por la altura. H. Que son 2 centímetros. Exactamente. La altura son 2 centímetros. Entonces tenés que promediar el 12 y el 8 y luego ese resultado lo multiplicas por 2. Eso es 10. Eso por 2, 20. Entonces 12 más 8 dividido 2 por 2. 20 dividido 2 es 10. Entonces tenés 10 centímetros multiplicado 2 centímetros. Ay, Jesús. Centímetros. 20 centímetros cuadrados. ¿Qué respuesta es esa? La A. Entonces, para un trapecio se promedian las dos bases y el resultado se multiplica por la altura. ¿Ok? Sí. Va. Esto de la 14 hace uso del concepto geométrico, pero te piden que resolvas algo algebraico. Fíjate, dice. En la figura anterior, el perímetro del rectángulo es 62 centímetros. ¿Cuántos centímetros mide su largo? Va. ¿Cómo se calcula el perímetro de una figura? ¿Qué quiere decir perímetro? Sumando todos los lados. Ajá, porque la idea es que perímetro quiere decir todo alrededor, ¿verdad? Entonces, si lo que te dan son estas expresiones, que un lado es x y el otro lado es x más 3, ¿cómo quedaría sumado? ¿No? Se cortó. Otra vez, si lo que te piden es que sumes todos los lados, o sea, sumar todo alrededor, quiere decir sumar la x más 3, el otro lado también es x y el otro lado también es x más 3. Entonces, lo que te están pidiendo a vos es que escribas esa ecuación primero. Entonces, dictámela. ¿X más qué? X más 3 al cuadrado. No, porque es suma, no es multiplicación. Entonces, x entonces más x más 3 más, te faltan dos lados. X más 3. Te falta un lado. Más X. Exacto. No sé por qué los hiciste en ese orden, pero no importa, no está malo. Sí, este lado es X, este otro lado también es X, este lado es X más 3, este lado también es X más 3. Entonces, al final, como es una suma, no importa en qué orden lo hagas, ¿verdad? Sí. Y eso te dicen que es igual a... Eso sería 2X. No, ¿a cuánto es igual? Porque aquí te dicen que el perímetro vale tanto. 62 centímetros. Ajá, esto es igual a 62.
Entonces, ahora vos querés saber cuánto es X. Entonces, hay que resolver la ecuación. ¿Cuántas veces estás sumando X? 2. No. Bueno, o sea, contando el X más 3 y el X más 3 también. Sí, porque No vos importa lo que que sea tenés una. es que simplificar es todas las cosas que sean X. Todas estas pueden ir juntas. Ah, es cierto, porque es suma. Exactamente. Entonces sería X más 4. No, aquí sí se multiplican. O sea, 4X. 4X, 4X. Ajá. exactamente. 4X, ajá. Y luego tenés 3 más 3. Que eso es 6 y 4X más 6. Igual 62. ¿Ahora qué harías? restar el 6. Ok. ¿Cómo te queda? Eso sería eh, 56. Muy bien. 4X es igual a 56. ¿Ahora qué harías? Si X es igual a 56 dividido 4. Muy bien. Necesitas hacer eso, ya sea en papel o mentalmente. No lo hagas con calculadora. ¿Cuánto es 56 entre 4? Lo voy a hacer algo. Ahorita vengo, dame medio minuto. Ahí está. Ok, ya regresé. ¿Cuánto es entonces 56 entre 4? 14. 14. X es 14. igual a 14. Ahora, cuidado. Por alguna razón el 14 no te salen las respuestas. ¿Por qué crees que sea? Fíjate cómo es la pregunta. ¿Qué es lo que te están preguntando? ¿Cuántos centímetros mide su largo? Ah, hay que hacer una resta. No, una resta no, porque te dan una expresión. El ancho es X y ¿Y qué más? el ancho Ajá. es X y el largo es X Y más el largo. 3. Ah, y X es 14. Entonces, 14 más 3. Y como está dos veces, sería más 6, ¿no? No, porque solo se cuenta una vez. No. Solo se Ah, cuenta una vez. ah, entonces sería 17. Pero ¿por Exactamente. qué se cuenta una como está arriba y abajo? Porque no, el largo no No es la sé. suma de los dos lados. El largo solo es un lado. Es lo mismo que decís, ¿el ancho Ah, es X o es 2X? El ancho en realidad solo es X. De la misma manera, el largo solo es X ya, más ya entiendo. 3. Entonces tu respuesta sería el inciso C, ¿verdad? 17. Sí, es como con truco. Ajá. Entonces ahí la clave del asunto está en que a vos no te están preguntando la X. A vos te están preguntando el largo del rectángulo. Por eso es que te he insistido desde que empezamos con esto, que la parte más importante es observar bien qué te están preguntando. Pues si vos sabés qué te están preguntando, no te vas a perder. Pero sí son preguntas con truco. Ok, Sí. entonces, No. luego, déjame ver qué otra pregunta de geometría había por aquí.
Esta es una cosa maravillosa, la 15. Otra vez, si querés la agrandás para poderla ver más clarita. Aquí en la 15 vamos a tener que ocupar la cuadrícula de a la par para ver bien qué te están preguntando. Pero fíjate bien, primero te voy a poner una par de términos ahí que tenés que saberte. Estas preguntas son de todo un conjunto de cosas que tienen que ver con algo llamado rectas paralelas y transversales. La recta M, que es la que está encima, y la recta N, que es la que está abajo, esas se asume que son paralelas. ¿De acuerdo? Esto y esto son dos rectas que vamos a pensar que son paralelas. Y cualquier cosa que las corte va a ser una recta transversal. Por ejemplo, la recta AD sería una transversal. ¿Cuál otra sería transversal también? ¿Aló? ¿Aló? No escuché lo último, perdón. Sí, por ejemplo, la AD, Sí, solo lo último, ¿no? sí, de la A a la D, esa sería una transversal porque pasa cortando las dos rectas paralelas. Ah, ya. ¿Cuál otra también sería transversal? La B y la E. La BE, perfecto. Entonces, vámonos a la cuadrícula porque necesito enseñarte bien qué es lo que pasa cuando vos tenés esas rectas que unas son paralelas y otras son transversales. Solo déjame dibujártelas aquí. Digamos que vos tenés una así, otra por aquí, y vamos a decir que esas dos son paralelas. Entonces, una transversal puede cortar en cualquier dirección. Yo voy a poner mi transversal de color azul. Ay. Espérame. Esta, por ejemplo, sería una transversal. Cuando vos tenés una transversal que corta dos paralelas, automáticamente eso te define varios ángulos. Y muchos de esos ángulos, lo que va a pasar es, o son iguales, o sea, o valen lo mismo, o son suplementarios, o sea que suman 180. Suplementarios quiere decir que suman 180. Por ejemplo, Sí. espérame. Por ejemplo, este ángulo, ¿ves el que está arribita? Lo voy a numerar como 1. Sí. Ese ángulo y este ángulo obligatoriamente van a tener que valer lo mismo. No lo voy a poner 2, le voy a poner 5. El ángulo 1 y el ángulo 5 tienen una relación especial. A eso se le llama ángulos correspondientes. La manera de identificar dos ángulos que son correspondientes es que vos tenés dos cosas que, por decirlo así, están del mismo lado. O sea, por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 5 están del mismo lado de la transversal. Recordate que la transversal es la recta azul. Y los dos están a la derecha de su recta paralela roja. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo colocara
el ángulo 2 aquí, en donde, si querés me lo describís, o si querés puedes meterte al pizarrón y rayarlo. ¿Cuál sería el ángulo 6 que tiene que medir lo mismo que el ángulo 1, que el ángulo 2? Sería acá. Okay, solo que sería del lado izquierdo de la recta roja, ¿verdad? O sea, así. No, no, no. O sea, me refiero, lo que pasa es que no estoy seguro de que yo esté viendo el mismo dibujo que tú. Así. Ah, ok. Ahí. O sea, acá. Sí. Ahí mero. Solo te hace falta un poquito de pulso, pero eso es con práctica. Sí, eso sería el ángulo 6. ¿Ok? Entonces, vos también decís el ángulo 2 con el ángulo 6 también son ángulos correspondientes. La parte importante es que esos ángulos correspondientes miden lo mismo. O sea, si el ángulo 2 mide, por ejemplo, 60 grados, el ángulo 6 también va a medir 60. Si el ángulo 1 mide 120 grados, el ángulo 5 también va a medir 120. Ahora, si yo tengo este que está aquí y lo numero como número 3, ¿cuál sería el 7 que mide lo mismo que ese? Sería aquí. Exactamente. Eso sería el ángulo 7. Entonces, Pero una pregunta. sí, Por ejemplo, el 2 y el. Ah, no, el 1 y el 5. Es como que se reflejaran entonces, como que fuera un espejo. es Algo como así. que uno fuera la copia del otro, el 1 y el 5. Ahora, fíjate bien, también hay una relación entre el 1 y el 7, pero esa va a ser una relación que se llama de otra manera, ¿ya? El 1 y el 5 son correspondientes, el 2 y el 6 son correspondientes, el 3 y el 7, y también, obviamente, el 4, y ahora, ¿dónde estaría el 8? Está. Ese mero, ese sería el 8. Entonces el 4 con el 8 también son ángulos correspondientes. Entonces, todos esos son ángulos correspondientes y la parte importante, insisto, es si son ángulos correspondientes, miden lo mismo. Entonces el 1 mide lo mismo que el 5, el 2 mide lo mismo que el 6, el 3 mide lo mismo que el 7 y el 4 mide lo mismo que el 8. Luego hay otra relación importante aquí, de hecho son dos, que una de ellas es esta. El ángulo 1 con el ángulo 7 se llaman ángulos alternos internos. ¿Qué quieren decir esas dos palabras juntas? Alternos quiere decir que están uno a cada lado de la transversal. Recordemos, ¿de qué color es la transversal? Roja. No, las dos paralelas son las rojas. Ah, la transversal azul. Sí, La sí. transversal es la azul. Entonces, en el caso del 1 y el 7, cada uno está a cada lado de la azul, de la transversal. Y se llaman internos porque están en medio de las dos paralelas. ¿De qué color son las paralelas? Las rojas. Las rojas. O Entonces, sea que el 3 también pueden ser. ¿cuáles, perdón? El 3 y el 5. Sí, pero esos no serían internos. Esos se llaman de otra manera. Pero ¿cuáles otros sí son alternos internos? O sea, que están a ambos lados del azul, pero dentro de las dos rojas. Sería el 4 y el 7. Ah, no, el 4 no. Tienen que estar a cada lado de la recta azul. Ah, 4 y 6 es. Ajá. Exactamente, el 4 y el 6. El 1 y el 7 son alternos internos y el 4 y el 6 también son alternos internos. Entonces, recordate, alterno quiere decir a cada lado de la transversal.
interno en medio de las dos paralelas. Entonces, a cada lado del azul, que es la transversal, y en medio de las dos paralelas. Esos se llaman entonces alternos internos y en efecto miden lo mismo. El 1 mide lo mismo que el 7 y el 4 mide lo mismo que el 6. Y por último, están los que llamamos ángulos alternos externos. Otra vez, alternos a cada lado de la transversal. Pero externos quiere decir afuera de las paralelas. Te doy uno y tú me das el otro. Uno de ellos es el 2, porque está afuera de las paralelas. ¿Cuál sería el que es? Exactamente, el otro sería el 8. El 2 con el 8 son alternos externos. ¿Y cuál es la otra pareja? El 3 y el 5. El 3 y el 5. Exactamente. Están a cada lado de la transversal y del lado de afuera de las paralelas. Por último, los otros que también valen lo mismo son los que están opuestos dentro de cada lado. Por ejemplo, el 1 es opuesto con el 3. A eso se le llama ángulos opuestos por el vértice. Entonces, esos ángulos opuestos por el vértice son el 1 con el 3. ¿El 2 con quién? Con el 8. Porque tienen que estar en el mismo ángulo. Tienen que estar tocándose, por decirlo así, pero en los lados opuestos. Entonces, si es el 1 con... 4. Ajá, el 2 con el 4. ¿El 5 con quién? El 5 con el 7. Ajá. Y por último, el 6 con... El 9. Ese no es un 9, es un 8, pero no importa. Sí, sí, es mi número. Entonces, la parte importante es que estas relaciones te dicen cuáles son los ángulos que miden lo mismo. El 1 mide lo mismo que el 5. El 1 también mide lo mismo que el 3. Pero el 1 con el 5 porque son correspondientes y el 1 con el 3 porque son opuestos por el vértice. El 1 también mide lo mismo que el 7 porque son ángulos alternos internos. Luego, el 2 mide lo mismo que el 4 y esos miden lo mismo que el 6 y esos miden lo mismo que el 8. Ajá. O sea que al final vos tenés como que dos bandas, dos grupitos, por decirlo así, una que son el 1, el 3, el 5 y el 7. Todos esos miden lo mismo, solo que por diferentes razones. Y el 2 con el 4, con el 6 y con el 8, que también todos esos miden lo mismo, aunque sea por diferentes razones. Entonces, ¿cómo usas eso en este? ¿Por qué? ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo usas eso en esta pregunta? A vos te piden cuánto mide el ángulo BAC, o sea que te están pidiendo cuánto mide este ángulo de aquí. Bueno, una manera de verlo sería esta. ¿Podríamos nosotros, pregunto, podríamos encontrar este ángulo celeste? Sí. Fíjate en el ángulo B y en el ángulo E. Ah, sí, es un 40. Es igual 40. Exactamente. Este también tendría que medir 40 porque esos se llaman ángulos alternos. ¿Qué? Alternos
Esos son internos. Exacto, porque están adentro de las dos paralelas, entonces son alternos internos. Y luego, si este es 40 y el que está en la C es 110, ¿te acordás cuánto es que tienen que sumar todos los del triángulo? 180. Entonces a 180 restale 110 y restale 40. Eso sería 30. Sí, pues, La sí, 30. 30. Porque entonces 30 más 40, 70, más 110, 180. Ahí estás. Pero entonces, estas relaciones hay que aprendérselas. ¿Quiénes son ángulos correspondientes? ¿Quiénes son ángulos alternos internos? ¿Quiénes son ángulos alternos externos? ¿Y quiénes son ángulos opuestos por el vértice? ¿Ok? Sí, está bien. Va. Entonces, estos son temas geométricos. El jueves, entonces, vamos a ver el resto de las preguntas y creo que con eso terminamos bastante. Y luego vamos a hablar de algunos detallitos importantes que también hay que recordarse. ¿Ok? Gracias. Bueno, Sí, Sergio. está bien. Y ahí le encargo el PDF, por favor, para Va. repasar esta No tengas semana. pena. Pero mira, pues lo que pasa es que Gracias. no te lo puedo mandar ahorita porque si lo abro, si lo cierro ahorita, eh, ya no lo puedo ver el jueves. Pero entonces lo que necesito es que te metas a este sitio para verlo. Eh, Es, o sea, mientras esté, fíjate, pues te voy a compartir mi pantalla. ajá. Andate a la pestaña de la reunión y te comparto la pantalla. Mientras esta cosa esté, que dice live, no me acuerdo dónde es que está, aquí en la página de inicio, Ujú. yo me voy aquí donde dice Sergio, o en tu caso te sale de una vez, dice guía de estudio PA. Si dice live en la esquina, vos te puedes meter. Lo que pasa es que no, no puedes cambiar de página. Lo que quiero ver. Ah, bien, sí me deja exportarlo ahorita. O sea que lo que voy a hacer es exportarlo como está y luego ese mismo es el que vamos a trabajar el jueves. Y te lo voy a volver a mandar Ah, exportado el jueves. Pero está ahorita te bien. lo mando Gracias. como PDF, así como está ahorita. ¿Ok? Ah, ok. Gracias, entonces. Bueno, Está Sergio. bien. Entonces, así quedamos y gracias por tu atención. Y entonces el jueves a las 5:30 también, ¿verdad? Sí, 5:30. Va. Ok. Muchas Gracias. gracias. Feliz noche. Gracias, igual. Ah, pa, pa, pa. A ver, exportar como PDF.